tal, ministro José Molina? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Don Javier Encina, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ministro, ¿por qué lo trajeron a don Javier? Bueno, como sabes, Carlos, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que enfatiza mucho el crecimiento de infraestructura para propiciar una aceleración del crecimiento económico. Dentro de los límites que tenemos fiscales, la captación de capital privado para la construcción de infraestructura pública que nos beneficia a todos es una prioridad. En ese sentido, la ley de alianza público-privada, que es relativamente nueva aquí en Paraguay, que está marchando muy bien, se está beneficiando de las mejores prácticas de otros países. Y en este caso le invitamos a Javier, que es un experto en el área. En Inglaterra, la oficina donde está, implementaron 700 proyectos en los últimos 15 años, uno por semana nos decía recientemente. Tiene experiencias abundantes que compartir, lo que funciona, lo que no ha funcionado, y queremos aprender de esa experiencia para hacerlo todavía mejor. Desde que tenemos la ley, ¿cuántos proyectos de alianza público-privada el gobierno ya implementó o está llevando adelante? Pero llevando adelante ya con obras que están comenzando, ¿cuáles son? Bueno, están 2 obras grandes en licitación y la reglamentación de la ley ha sido en marzo del 2014. Entonces, en menos de 2 años tenemos 2 obras, el aeropuerto y la ampliación de la ruta 2 y 7, en licitación, captando la atención y el interés de empresas de primer nivel a nivel mundial. Eso en términos comparativos, nosotros creemos, y Javier nos puede confirmar si es así o no, que es un récord. Nos hemos beneficiado de la experiencia internacional, por eso en 2 años ya tenemos estas 2 licitaciones en el mercado, cuando muchos países le ha llevado 5 o 7 años iniciar el proceso. Ahora, don Javier, me imagino que le habrán explicado cuál es la idiosincrasia paraguaya, ¿no? Sí. Y cuál es la situación paraguaya. Acá la alianza público-privada se discutió de manera ideológica, no desde el punto de vista práctico de si conviene al paraguayo para mejorar su calidad de vida en un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Se discuten otras cosas. Los sindicatos son muy fuertes en el sector público, pueden paralizar el país si están disconformes con un proyecto que lleva adelante el Ejecutivo. Primero, se habla mal, se negativiza el proyecto señalando que seguramente va a beneficiar a los ricos y poderosos, van a ser negociados del gobierno con parte del sector privado y compañía. De acuerdo a su experiencia, esas situaciones, ¿cómo debe manejar un gobierno? Bueno, son situaciones que tuvo también el Reino Unido en su momento, ¿no? Obviamente la gente tiende a asociar un PPP con privatización. Así mismo. Pero de hecho en el Reino Unido las PPPs fue una reacción a las privatizaciones. Fue una reacción que dijo, ¿por qué todo tiene que ser público, como después de la Segunda Guerra Mundial, o privado, como buena parte de la época de Thatcher? ¿Por qué no puede ser público-privado? Y ahí se empezó a forjar esta idea de los PPP, partenariados públicos-privados. Y tuvo que haber mucha comunicación, porque incluso ahora, tras 15, 20 años de experiencia, el Reino Unido sigue teniendo que comunicar muchísimo con los partidos políticos de oposición, con la gente en general, con los ciudadanos, y eso se hace a través de diferentes mecanismos, con una política pública muy transparente, una política pública que le diga a la gente qué son los PPPs, no son la panacea, cuáles son los limitantes, cuáles son los verdaderos beneficios que puede tener la gente, y también decirle al sector privado, es aquí donde nosotros queremos que tú inviertas no solamente tu dinero, sino tu experiencia para ayudarnos a desarrollar mejor infraestructura pública, que a final de cuentas va a beneficiar a todos. Entonces, política pública muy clara, tener estandarización en todo lo que se pueda, estandarización de contratos, de procedimientos, de guías, de metodologías, y también tener a funcionarios que estén listos para explicar de una forma técnica el por qué estamos teniendo estas decisiones. ¿Queremos nosotros la estandarización que habla don Javier? Yo creo que los servicios públicos de infraestructura tienen que ser de buena calidad. Hay mucho que aprender de la experiencia de otros países en elevar los niveles de servicios, en concentrar también la especialización de los servicios, donde en muchas áreas el servicio de infraestructura puede ser un servicio especializado y los servicios de salud, por ejemplo, pueden ser proveídos con personal público y bajo los estándares públicos. Y aquí en el contexto paraguayo, donde gran parte de los ingresos se destinan a gastos corrientes y queda muy poco para inversión, es una necesidad imperiosa poder complementar esos recursos con capital privado. Ahora, ¿qué es determinante para el éxito? Teniendo en cuenta la idiosincrasia paraguaya o latinoamericana más bien, y como usted dice,
que se considera siempre que es un negociado y que es algo de privatización, porque esa fue la resistencia más fuerte que se encontró, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se vencen esas resistencias? ¿Qué hay que ir haciendo? Usted hablaba de estandarización, pero ¿qué más? Tener una política pública clara, ¿Qué una es una ley. política? Una política pública es un instrumento de comunicación hacia la ciudadanía, hacia el sector privado, hacia el sector público, explicando exactamente el por qué queremos hacer los PPPs. Es mucho más que simplemente tener financiamiento privado, es tener la experiencia privada, es juntar lo mejor del sector público y del sector privado, trabajar en conjunto para dar mejores servicios y mejor infraestructura a la ciudadanía. Una vez más, esto no es una privatización, hay que dejarlo en claro a la gente, ¿no? El sector privado solamente se encarga de la infraestructura. El sector público, nosotros seguimos a cargo de dar los servicios de educación, de salud, de protección a la ciudadanía, de defensa. Eso es algo que nos quedamos nosotros. Nosotros como Estado no estamos aquí para cambiar bombillas, para cambiar puertas, estamos aquí para dar mejores servicios a la ciudadanía. Y yo creo que lo que ha pasado en el Reino Unido es que los PPPs hasta cierto punto ayudan a focalizar al sector público en lo que debe de hacer, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Otra cosa importante es institucionalización de la capacidad técnica del gobierno. Entonces nosotros somos la unidad técnica del gobierno, somos la unidad central de infraestructura. Y nosotros hacemos todo desde la planeación hasta el desarrollo de los proyectos, el cofinanciamiento, el control de calidad de esos proyectos. Y todo es hecho construyendo a poco, ¿no? El Reino Unido tiene más de 20 años de experiencia. Hoy en día 82% de la infraestructura del Reino Unido es financiada por el sector privado, lo cual es una situación muy envidiable porque eso es como una inyección a la economía real. Todos estos flujos de inversión que vienen del extranjero van a la economía real, a la infraestructura. Y todos sabemos que la infraestructura es el motor del crecimiento económico, de la generación de empleos, de bienestar social, etcétera, etcétera. También depende de los empresarios. Los empresarios tienen que entender que esto es una cosa interesantísima para ellos, porque es un nuevo negocio. Las compañías de construcción se pueden convertir en compañías que también manejan activos, no solamente los construyen. Y también tener eso, ¿no? Lo que ya comenté, mucha comunicación, y en ese sentido los medios de comunicación como los de usted tienen un rol muy importante que comunicar, rendiendo cuentas, pedir a la ciudadanía que dar a la ciudadanía la información necesaria, pedir a los políticos que rindan cuentas, pero también apoyar lo que se está haciendo en el país. El Reino Unido se tomó más o menos 5 años en montar el programa, pero una vez que ese programa se montó, se fueron cerrando proyectos a un ritmo de 50 por año. Es casi uno por día, desde un periodo de 10, 11 años. Ahora, mucha gente del sector público, ministro, tienen miedo de perder su trabajo, su empleo y muchos de los privilegios que tienen siendo funcionarios públicos, algunos muy exagerados. Por cierto, y creo que el presidente dio hoy 48 horas de plazo a todas las instituciones públicas del Estado a presentar su listado de funcionarios y funciones para ir transparentando un poquitito esto. De la función pública se hablaba que el 20% del total de funcionariado es gente que no o está en el freezer o no aparece para trabajar, pero sin embargo está persiguiendo un salario de todos los paraguayos mes a mes y otros tipos de privilegios. ¿Por dónde uno tiene que comenzar? Es decir, para convencerle a los sindicatos, ¿por dónde hay que comenzar? Eso es un punto muy interesante. En una entrevista que le hicieron a Tony Blair, el ex primer ministro británico, alrededor del año 2000, los medios de comunicación le preguntaron por qué el Reino Unido se está metiendo en este juego de los PPPs. Y él dio un comentario muy interesante. Dijo, para mí los PPPs son una herramienta muy necesaria para transformar la mentalidad de los funcionarios. Dice, yo quiero que mis funcionarios piensen en el largo plazo, yo quiero que mis funcionarios piensen en términos de resultados, no solamente en términos de activos. Yo creo que vean al sector privado como un aliado. Y él agregó, los funcionarios podemos hacer 2 cosas con ellos. Los podemos echar o los hacemos mejores, más eficientes. Y él veía los PPPs como una transformación del funcionario para hacerlo más eficiente. Y es lo que pasó ahora en el Reino Unido. Los funcionarios son ahora mucho más técnicos, nos hemos tecnocratizado. Entonces ahora nosotros sabemos ya hacer proyectos, ¿no? Típicamente los funcionarios están ahí para hacer política pública. Ahora, en los tiempos modernos, se nos pide también hacer programas de inversión, se nos pide hacer proyectos de infraestructura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos listos a hacer política pública, programas de inversión en infraestructura y proyectos específicos. ¿Y por dónde nosotros comenzamos en Paraguay? ¿Cómo es el plan de este gobierno? Bueno, yo creo que lo primero y lo central es fijar cuál es el objetivo primordial. Y el objetivo primordial es la gente. Que la gente viva mejor en el país, que la gente tenga mejores servicios públicos.
y nosotros dentro de la función pública somos servidores públicos. Y en ese contexto hay que analizar el rol de los sindicatos. Si los sindicatos van a permitir una protección social a sus miembros, que lo va a mantener más motivados y a servir mejor y en forma más eficiente, bienvenido. Pero si los sindicatos van a ser medios para extorsionar a costa del servicio público, no son bienvenidos y tiene que primar la gente. Entonces, dentro de este contexto, estamos impulsando un mejor servicio para la gente con fortalecimiento de la infraestructura, respetando absolutamente todos los derechos laborales. En el caso de la licitación que ahora está para el aeropuerto, ha sido sujeto a una negociación con los sindicatos y presenciaron que ha sido todo muy organizado. Entonces, eso va a permitir tener un mejor servicio público, el servicio de aeropuertos, permitir mayor conectividad del país y con niveles de eficiencia que el sector privado puede proveer en mejores condiciones. Acerca de las quejas de la OASI, de cambio en algunos documentos, ¿qué hay de cierto? Mira, yo creo que la OASI es un aliado, ha sido contratado para elaborar insumos para la licitación. Tienen un conocimiento mundial en la parte técnica de proyectos de ingeniería y proyectos de manejos de aeropuertos, pero no es el único aliado que el gobierno ha solicitado. Ha solicitado también a Deloitte, que es una de las consultoras más grandes del mundo, muy especializada en términos económicos, financieros, de análisis de valor por dinero, de estudios de factibilidad, y hemos tomado los mejores de nuestros aliados y hemos construido un proyecto que está a la altura de lo que queremos hacer en Paraguay. ¿Qué se modificó ese plan de factibilidad previamente aprobado? Nosotros, si por modificar el plan de factibilidad significa no tomar todo lo que la OASI nos ha dado, eso es cierto. Tomamos el elemento de ingeniería y el elemento técnico de manejo aeroportuario, que son las fortalezas mundiales de la OASI, y tomamos los estudios económicos de Deloitte, que es su fortaleza a nivel mundial, y tenemos realmente un estudio de clase mundial. ¿El plan de factibilidad así como se anunció? Al contrario. En términos de especialización a nivel global, si le preguntamos a cualquier experto, ¿quién es la institución más especializada en análisis económico financiero? ¿OASI o Deloitte? Te van a decir que Deloitte. ¿Quién es el que conoce más de manejo de ingeniería de aeropuertos y de estándares de aeropuertos? ¿Deloitte o OASI? Tomamos la especialidad de los dos y pusimos realmente en un nivel óptimo el estudio de factibilidad que previo examen, porque está de disponibilidad gratuita en la página web, las compañías pueden revisar y después pueden comprar el pliego. Han revisado y han comprado el pliego las compañías más grandes del mundo. El aeropuerto más grande, la operadora de aeropuertos más grande del mundo, que es la de Charles de Gaulle en Francia, ha comprado el que ha salido mejor aeropuerto a nivel mundial por varios años consecutivos, el de Corea, Incheon, ha comprado y está demostrando que quiere participar en el proceso. Eso es porque nuestro estudio es realmente de clase mundial y eso lo hicimos gracias a la OASI y a Deloitte. Ahora, ¿por qué el aeropuerto y cuál es la otra licitación de alianza pública-privada? El aeropuerto y el ensanchamiento de la ruta 2 y 7. Básicamente, la ruta 2 y 7 es un cuello de botella. Cuando uno va a Ciudad del Este se pasa 7 horas, hay un flujo, hay un dinamismo comercial a lo largo de ese eje carretero y puede dinamizar mucho la economía, un menor costo de transacción en el transporte de ese eje. Paraguay como país sin litoral marítimo depende mucho de la conectividad que pueda tener. Y hay un aliado, una operadora que maneja las conexiones a nivel global, puede beneficiarle mucho a Paraguay con mejor conectividad aérea. Por eso son estas dos prioridades y son los dos primeros proyectos estratégicos de APP que ha lanzado el gobierno. Bueno, don Javier, los países para desarrollarse más rápidamente, ¿cuáles son las obras en donde tienen que enfocarse los primeros años? Por ejemplo, los primeros 5 años. ¿Cuáles son las áreas fundamentales? Bueno, dependiendo de teniendo en cuenta lo que sabe de Paraguay. Claro. Paraguay, ¿qué? Si usted le tiene que decir al ministro, o al presidente Cartes, y está sentado junto a usted, presidente, con permiso, yo creo que usted de Paraguay debe enfocarse en esto. Si tuviera que darle 5 puntos, 5 temas en lo que debería enfocarse para la alianza público-privada, ¿cuáles serían?
Yo creo que todo depende de la prioridad de cada gobierno, ¿no? Pero los gobiernos pueden decidir entre invertir en infraestructura social, que todo lo que tiene que ver con escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura económica, que tiene que ver con carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, o medioambiental, que tiene que ver con infraestructura de tratamiento de desechos sólidos, producción de energía, etcétera. Obviamente todos los países tienen que hacer todo, ¿no? Dijo todas las prioridades y acá tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Claro. Bueno, y también depende de, justamente una vez más, ¿no?, de la priorización del tipo de proyecto que se quiera hacer, ¿no? Entonces, en el Reino Unido, el énfasis se puso al principio en la infraestructura social, por una razón, que la infraestructura económica ya estaba desarrollada, la necesidad estaba ahí en la infraestructura social, pero ahora ese mismo rigor en la preparación, evaluación y aprobación de proyectos se utiliza también para todo tipo de infraestructura, PPP o infraestructura de obra pública. Entonces nos hemos transformado verdaderamente en una unidad de infraestructura que vemos todo, y para nosotros los PPPs es un mecanismo muy útil, pero que tiene que ser bien utilizado para el ¿Y en lo desarrollo social de la qué fue lo que infraestructura. hicieron? ¿En qué pusieron énfasis los primeros años? Sobre todo en escuelas y hospitales, porque en el 97 se hizo una auditoría de la necesidad de inversión en infraestructura y se encontró que el país no estaba invirtiendo en el mantenimiento de la infraestructura existente ni tampoco en la nueva infraestructura. Y de ahí se empezó a decir, bueno, ¿dónde tenemos que invertir, que focalizar nuestra inversión? Porque obviamente las necesidades de infraestructura siempre son infinitas, sí, y los recursos son muy precisos, muy limitados. Entonces se empezaron a desarrollar dos grandes programas, uno en hospitales y otro en escuelas. Y de ahí la tecnología se fue pasando a otro tipo, como vivienda, y de ahí a infraestructura económica, a carreteras, a puentes, a túneles, y de ahí ahora se utiliza incluso para el desarrollo de proyectos de infraestructura medioambiental mucho más complicados, que tienen tecnología. Entonces, esto es un mecanismo muy flexible que se puede utilizar en cualquier país, en cualquier municipalidad, en cualquier ciudad. ¿Y qué lograron con las escuelas y los hospitales? Es algo muy interesante porque ahora ya después de haber hecho algo así como 400 proyectos de escuelas y hospitales, se hacen comparaciones entre los hospitales hechos por obra pública y los hospitales hechos por PPP. Y se ha encontrado por una parte que los proyectos hechos por PPP son entregados bajo los tiempos y los costos necesarios, después son bien mantenidos y bien operados. Esto se debe a una razón, los incentivos. Porque lo que se hace en PPP se ponen los incentivos correctos para el sector público y para el sector privado para que cada una de las partes haga lo que tiene que hacer, lo cual no existe necesariamente en la obra pública. Sí, eso definitivamente es así. En nuestro país, lastimosamente, y eso me decía anteayer un amigo médico, la gente en la función pública para tener un sueldo, no para trabajar, precisamente. Aunque hay muchos funcionarios públicos que trabajan, se preparan, pero muchas veces por cuestiones políticas no pueden avanzar porque hay otras consideraciones en medio de todo ese trajín. Claro. Y hace que mucha gente se frustre siendo funcionario público, ¿no? Pero de que hay gente que trabaja y que se prepara, hay. Sí. Ahora, lo que muchas veces no hay es la justicia para ponerlos en los lugares, porque viene cualquiera que tiene un apoyo político y ocupa un cargo importante cuando hay otro mejor capacitado, pero que no tiene el apoyo político se ve postergado. ¿El gobierno está dispuesto a darle a cada uno el lugar que se merece, ministro? Yo creo que hay elementos muy claros que nos indican que estamos avanzando hacia un sector público cada vez más meritocrático. Los concursos ahora están institucionalizados, los concursos para ingreso y los concursos también internos y externos para las promociones, que cada día se está institucionalizando más. Hay una camada de gente joven, brillante, que realmente viene a mojar la camiseta en el sector público. En nuestra institución, en la Secretaría Técnica de Planificación, tenemos realmente jóvenes brillantes. Una de ellas, de nuestros funcionarios, ha sido admitido en una de las mejores universidades del mundo, en Chicago. Y con este proceso de que el Estado está enviando también a formar en las mejores universidades, se va a ir dando un proceso sinérgico donde se va a retroalimentar, se van a ir a formar estos jóvenes entusiastas y van a venir y va a tener un nuevo liderazgo el sector público, dado que las reglas de juego son cada vez más meritocráticas y ojalá esta tendencia que se ha iniciado en los últimos años se mantenga y se profundice todavía más. Ahora, don Javier, en el tema ya más político, ¿cómo se vencen las resistencias de la sociedad que justamente estima que las APP son más un negocio de unos pocos que en realidad un beneficio para el pueblo? ¿Qué tiene que hacerse? Apurar los trabajos, las tareas, demostrar de que realmente no es un negocio. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, en primera, muy buena comunicación, mucha honestidad, decirle a la gente que esto es algo que funciona muy bien, pero no es la panacea.
Los proyectos tienen que ser antes que nada bien preparados y después decide uno si lo hace como PPP o no como PPP. También tiene que ver con hacer buenos proyectos al principio, ¿no? Para mostrar a la ciudadanía que esto sí que puede funcionar. Entonces, no hay nada mejor que mostrar a la gente un proyecto y decirle, mira, esto está bien hecho. Y sinceramente en el Reino Unido, como lo dijo el ministro, hay 730 proyectos y la gente no sabe que son PPPs. No tienen por qué saberlos. Ellos simplemente ven que es una infraestructura bien hecha, una infraestructura bien cuidada, bien mantenida. A ellos les da gusto, pero no saben que sus hijos van a escuelas PPPs. No saben que ellos van a los hospitales y son PPPs. No saben que la vivienda en la que vive son PPPs. Es simplemente un mecanismo para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, es eso. A mí siempre me dice mi director, lo mejor que puede pasar es que la gente ni siquiera sepa que son PPP. Para no generar resistencia. Pero es útil, ¿no? Es algo que no tiene por qué ser malo. ¿Y qué cambió el servicio público de salud, por ejemplo, o el escolar? Eso es una pregunta muy interesante porque hizo un estudio reciente, una auditora británica, que comparó las escuelas nuevas de obra pública secundarias con las escuelas nuevas PPP. Ambas son escuelas públicas. Sí. Ambas tienen los mismos profesores públicos, del sector público. Ambas tienen el mismo currículum. Y encontraron que sistemáticamente las escuelas PPP dan mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque en las escuelas PPP, el sector privado, el sector público, el gobierno, se dedica a hacer una sola cosa, y eso es enseñar. En las escuelas de obra pública, los profesores pasan en promedio 20% de su tiempo lidiando con problemas que tienen que ver con infraestructura. Que el niño tira el agua, que tiene que limpiar la ventana, que no funciona el computador. Eso en las escuelas PPP no existe. Entonces es como si nosotros le diéramos a los profesores 20% extra de su tiempo. Le digo, señor profesor, usted hace una cosa y esa cosa es enseñar. Interesante, ministro. Así es. Esto para todas estas horas que se deberían llevar adelante con la planta del FONACIE, se podría pensar en eso también. Es una herramienta muy válida. Mañana en el Banco Central vamos a tener oportunidad de conversar. En estos días se estuvieron capacitando gente de diversas instituciones donde exploraron también estas opciones, y es una herramienta más que tiene el sector público para proveer infraestructura adecuada, de calidad, con estándares de eficiencia, y tal vez lograr que la concentración de los servicios públicos. Claro, en el sector de salud pública, ¿qué consiguieron? En primera, un enorme volumen de hospitales y de escuelas y que eran muy necesarias en el país en un tiempo récord. 730 proyectos en 15 años es un volumen importante. Y obviamente detrás de cada uno de esos hospitales, de esas escuelas, al final de cuentas es un medio ambiente que nos permite a nosotros gobiernos dar mejores servicios de educación, de salud, de vivienda. Entonces, al final de cuentas es esto que ayuda no solamente económicamente, pero sobre todo socialmente, ¿no? Y yo siempre pienso que una sociedad bien educada, con buena salud, eso es lo mejor que podemos dejar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué es el legado de los PPPs en el Reino Unido, excelente infraestructura, bien entregada, bien mantenida, bien operada, y la gente, los usuarios, que es lo más importante, están contentos. Y por usuarios entiendo la ciudadanía en general, ¿no? No es una salud privatizada ni una educación privatizada. No, todo esto es público. Sigue siendo público. Entonces uno cuando va a un hospital público, uno no paga un centavo, y el hospital hay mucha probabilidad de que sea PPP. El sector privado solo está ahí para manejar la infraestructura, para hacer la jardinería, para mantener los boilers, para mantener las escuelas, eso es todo. El sector público sigue estando a cargo de los profesores, de los doctores, de las enfermeras, de los custodios en las prisiones, de todas estas cosas, ¿no? Entonces el sector público sigue manteniendo su rol principal y al contrario, lo está focalizando. Y en materia de seguridad interna, ¿de qué manera los EPP en Inglaterra resultaron? Bueno, se han utilizado en proyectos del Ministerio de Defensa, pero son proyectos que nada tienen que ver con armamento, son proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, vivienda para las Fuerzas Armadas, escuelas para los hijos de las Fuerzas Armadas, proyectos de transporte, de personal y de equipo, proyectos de ayuda, por ejemplo, en emergencias internacionales. Entonces, es un útil que en verdad es muy flexible, muy maleable y que se ha adaptado, se ha permeado a todas partes del mundo. El modelo británico ha influenciado los modelos de más de 30 países, incluyendo muchos países de América Latina, como Brasil, como México, como Colombia, como Perú. Todos estos países toman los principios del modelo británico, los adaptan, los
mejoran en muchas situaciones y los tropicalizan y los utilizan ellos para su bien. Ahora, Mindy, ¿usted se imagina si pudieran hacer, no le hablo de 700 proyectos, pero 17 proyectos de grandes hospitales de referencia en cada uno de los departamentos del país nomás, ¿verdad? Y cada año, o si se pueden 2 construir al año, reducimos el tiempo para tener hospitales, pero de referencia donde todos puedan ser atendidos, donde todos puedan tener sus medicamentos en tiempo y forma. Y nos contaba justamente el amigo médico que el caso de Finlandia es un caso muy ilustrativo. Allí la responsabilidad no es solamente del Estado y de los médicos. También la responsabilidad es del ciudadano que se va a hacerse una revisión o a cumplir. Ahí el ciudadano se le da las indicaciones. Usted tiene que tomar su medicamento tal día, a tal hora, tiene que hacerse su análisis tal día, tal fecha. Si no hace, es sancionado. Si no hace, es sancionado porque le está quitando un lugar a otra persona que otro día necesita el turno. Entonces, para ahorita tiene que cumplir, y cuando se va, tiene que cumplir estrictamente todo lo que el médico le indicó en tiempo y forma. Claro. De lo contrario, no puede estar ocupando el turno que le corresponde a otro. No se va cuando quiere, como hacemos nosotros. Nosotros nos vamos al médico cuando queremos. Ya. ¿Verdad? Pero hasta eso se llega en los países. ¿Usted se imagina, hay algo en materia de salud pública que apunta a eso, ministro? Sí, estamos en conversaciones exploratorias con el Ministerio de Salud que nos pidieron que evaluemos la posibilidad de financiamiento de hospitales especializados con APP y también de sistemas de atención primaria de salud. Hemos dado los primeros pasos, pero todavía está en una etapa muy incipiente. En parte porque deliberadamente empezamos con la infraestructura de transporte, que es la más estandarizada. Son las rutas. Las rutas y el aeropuerto, donde hay más experiencia internacional. Y si somos un país mediterráneo y tenemos problemas de interconexión, ¿por qué un solo aeropuerto? ¿Por qué no tener 3, 4 aeropuertos buenos, iguales o mejores que el Silvio Pettirossi? Empecemos con uno. No, ya sé. Empecemos con uno bueno y después perfecto. pueden haber más opciones. Pero creemos que el inicio de empezar con la ampliación de la ruta 2 y 7 y con el aeropuerto es un muy buen inicio. Y ahora estamos explorando también en áreas de salud, en áreas de penitenciarías, en áreas de mercados de abastos, en conversaciones con municipios. Y esto se va a ir diversificando. Nuestra meta después... El tratamiento de basura, el tratamiento de basura debería ser un punto fundamental, ¿no? Claro. Exactamente, que es uno de los grandes programas, sectores que están en crecimiento en el Reino Unido y en Europa, con tanto problema de lo que se intenta es bajar el CO2, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay que evitar es tirar al vertedero la basura, hay que tratarla e incluso generar energía. Sí, porque estamos matando nuestros recursos. La cantidad de plásticos que se recogen del mar son impresionantes. Es la demostración de que no le damos importancia a nuestro medio ambiente. Claro. ¿Verdad? Con todo lo que ello significa para el mar y para nuestros ríos también. Claro. Es decir, pero y después de la infraestructura, de las rutas, ¿qué más? No, después de la infraestructura de transporte, como te dije, estamos evaluando en áreas de salud, penitenciaría, proyectos municipales como lo del mercado de abasto podrían ser eventualmente basuras. Ahora hay un pedido a los municipios que elaboren sus prioridades estratégicas y después vamos a ver juntos cómo lo financiamos, donde las herramientas de APP pueden ser una opción. Creo que en los próximos meses vamos a tener novedades en la identificación de nuevas ideas de proyectos y tenemos como meta por lo menos lanzar otras 2 APP este año en el 2016. ¿Cuáles serían? No, eso todavía estamos en febrero. Creo que para los próximos meses vamos a ir definiendo. Pueden ser proyectos más viales más pequeños, pueden ser también, estamos trabajando con los proyectos de la ruta 1 y 6 que van y avanzando con iniciativas privadas también que por motivos de la ley que no permite decirlo hasta tanto esté aprobado, no podemos ¿Y el aeropuerto mencionar. y las rutas, cuándo terminarían? ¿Cuándo iniciarían las obras propiamente dichas y cuándo terminarían? ¿Cuál es el plan previsto? Sí, estos son obras que estarían alrededor de 30, 36 meses y estarían iniciando a mediados de año. ¿A mediados de este año? Sí, a mediados de año la ruta 2 y 7 y un par de meses después posterior el aeropuerto.
Bueno, interesantísimo. ¿Tiene que venir más a menudo por Paraguay? No, mi primera vez, espero no sea la última. Estás trabajando mucho con la embajada británica. No, le vamos a aquí. decir al embajador que lo invite por lo menos 2 veces al año. A mí me gustaría muchísimo, yo encantado. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho de Mafalda, que dice que lo urgente no mate lo importante. Exactamente. Entonces hay que darnos el tiempo para que las cosas salgan bien. Y bueno, y ojalá que esto haya servido para que la gente entienda las ventajas. Como dijo don Javier Encina, no es la panacea, la alianza público-privada. Pero los países deben plantearse también acelerar su desarrollo. Y si esto es un instrumento y una herramienta para acelerar el desarrollo, y no va a servir para echar a nadie que no esté capacitado, por lo tanto es obligación del ciudadano capacitarse para estar disponible para el trabajo, entonces va a ser un beneficio para todos. Don Javier, muchas gracias por su Muchísimas presencia. gracias por la invitación. Ministro, muchas gracias también. Muchas gracias. En instantes estamos con John Maxwell, a la vuelta de la pausa.